Bienvenida a este evento virtual que desarrollamos sábado a sábado en Fondepes, el sábado de agricultura. Bueno, en esta ocasión me toca disertar un tema importante, yo considero importantísimo, que pertenece al módulo 2, nutrición y sanidad acuícola. Eh, bueno, en esta ocasión yo quería presentarles algunos avances que nosotros hemos desarrollado en el Centro de Agricultura Morrosama en relación a la formulación y elaboración de alimento balanceado para las especies con que trabajamos. Es un tema muy importante, dado que, como sabemos nosotros, en acuicultura, el alimento representa un alto costo operativo. Hablamos de, de 60 a 70% de costo operativo. Entonces, hay que darle la mayor importancia a este tema de alimentos, del tema de la acuicultura a niveles intensivos. En ese caso, con relación a nuestro trabajo, nosotros trabajamos con especies nativas. Entonces, aún más, nosotros tenemos que empezar desde el punto de partida en el tema de la búsqueda de un alimento adecuado para el crecimiento óptimo de las especies en cultivo que desarrollamos. Entonces, en esta ocasión, vamos a ver los trabajos que hemos desarrollado, ¿no? Y lo que vamos a desarrollar adelante. También mencionarles a los que nos acompañan, tal vez por primera vez, bueno, la mayoría conoce, el Centro de Agricultura Morrosama está ubicada al sur del Perú, específicamente en la localidad de Morrosama, distrito Sama, provincia de la región de Tacna, en la carretera costanera, kilómetro 75, Tacna-Hilo. En este centro de cultivo, Centro de Agricultura Morrosama, nosotros trabajamos con tres especies: lenguado, Paletis aspersus, Corvina silus helvetii y Chita anistomos escapulares. Son especies nativas de alto potencial económico, por lo tanto, creemos que estas tres especies también tienen alto potencial para la acuicultura. Por lo tanto, nuestro objetivo es desarrollar paquetes tecnológicos de estas especies para que pueda ser incluida en la acuicultura a nivel productivo e industrial. En el tema lenguado, nosotros tenemos ya avances muy importantes, inclusive tenemos el paquete tecnológico, el manual de cultivo integral del lenguado, ¿no? En Corvina está en proceso de desarrollo tecnológico eh, para tener el paquete completo. Y asimismo, la Chita hemos incluido a través de un proyecto de investigación desarrollado con la Universidad Jorge Basadre, para también desarrollar el paquete tecnológico completo. Tenemos avances importantes. En ese sentido, hoy día vamos a tocar el tema de las dietas, ¿no? Específicamente para el lenguado de la corvina. Bueno, el temario que vamos a desarrollar, ¿no? Claro, inicialmente con una introducción al tema relacionado que nos compete hoy día, desarrollarlos. En segundo punto, las bases biológicas de nutrición, alimentación de peces, que es importantísimo conocerlo. Tercer punto, requerimientos nutricionales en cultivo de peces, marco general, que también es importante tener claro. Como cuarto punto, formulación, elaboración y evaluación de alimentos. Posteriormente, como cinco punto, avances en la formulación y evaluación de las dietas para el cultivo del lenguado. Y finalmente, avances en la formulación y evaluación de dietas para el cultivo de corvina. Bueno, para empezar, como nosotros sabemos, ¿no? Y eso está comprobado a cada 2 años que la FAO publica, el crecimiento de la acuicultura mundial es cada vez mayor, paulatino, ¿no?
como podemos aquí observar en la última publicación de la FAO 2020, ¿no? El crecimiento de la acuicultura continental y marina, ¿no? Sin embargo, la pesquería se ha estancado, ¿no? Y con pequeña mejora. Entonces, y eso mm, definitivamente de la mejora de la pesquería mediante la extracción ya no va a poder recuperarse. Entonces, la única alternativa de proveer los recursos hidrológicos es a través de la agricultura, como sabemos todos. Entonces, tenemos que tener una visión clara que el futuro de la pesquería está en la agricultura. Y la tendencia también en los últimos años es la agricultura de especies marinas. Por lo que el tema de hoy es muy importante porque estamos hablando del alimento para la acuicultura. Como podemos ver en el siguiente cuadro, ¿no? En relación a la acuicultura marina y costera, ¿no? Ha habido un crecimiento importante en los últimos años, lo que a nosotros nos invoca, lo que estamos en el sector, eh, tenemos que dar mayor importancia en el tema de investigación, en el tema de desarrollo de tecnología en relación en relación a un alimento balanceado para la agricultura, ¿no? Y el Perú es uno de los países principales de producción de insumos principales para la agricultura. Como sabemos, la harina de pescado, el aceite de pescado, son productos o ingredientes para la preparación de alimentos de alta calidad, principalmente orientado a la exportación. Entonces, en el Perú tenemos alto potencial de desarrollo para la acuicultura, ya que tenemos los ingredientes principales para la elaboración de dietas de alta calidad. Por lo que para nosotros, que estamos en el sector, sea la academia, la empresa privada, las instituciones que dedicamos, debemos dar mayor importancia, ¿no?, a la acuicultura y en principal el tema de alimentos balanceados. Como sabemos, el crecimiento continuo de la acuicultura, evidentemente, genera una mayor demanda de alimentos balanceados cada año, ¿no?, cada periodo. Entonces, sabemos que la producción de alimento balanceado ha alcanzado miles de millones de toneladas, ¿no? Aquí un reporte del año 2019, que representaron un crecimiento 3% sobre el año anterior, ¿no? Los principales productores de alimento balanceado son China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, ¿no?, India, México, España, Turquía, que estos países representan prácticamente casi como 55% de producción mundial de alimentos balanceados, ¿no? En lo que respecta a Latinoamérica, también nosotros podemos verlo en estadísticas, hay un crecimiento también paulatino de producción de alimentos balanceados. Lidera Brasil, ¿no?, México y Argentina, los principales productores de alimentos balanceados, ¿no?, que representan más o menos como el 76% de la producción regional, ¿no? La mayor demanda de ingredientes principales, como dije anteriormente, es harina de pescado y aceite de pescado también. La harina de pescado, como sabemos, en los últimos periodos o años han crecido. Entonces, existe la necesidad de buscar alternativas, ¿no?, ingredientes que puedan sustituir a este ingrediente principal, que es la harina de pescado, ¿no?
Entonces, en ese caso, la soya ha sido el principal ingrediente que ha sustituido la harina de pescado, ¿no? Es más, también depende de la especie ah, o de la especie que se cultiva. eh, en algunos casos podría casi sustituir casi el 100%. Obviamente va a depender si es una especie carnívora, omnívora o herbívora, ¿no? Entonces, en el caso de los peces marinos, no se puede sustituir aún el 100%, porque requiere eh, proteína de origen animal marino, por el tema de los ácidos grasos esenciales que requieren las especies marinas, ¿no? Eh, entonces, en la actualidad, ¿no? La tendencia es que la alimentación de especies acuícolas en el futuro va orientada a principalmente tres aspectos. Que sea de mayor utilización de las proteínas vegetales, realmente, derivados de proteínas animales. Hablamos de subproductos, ¿no? Que son importantes para incluir en la dieta de peces. También que sea de menor excreción de nutrientes, ¿no? Obviamente para no causar impacto al medio ambiente. Por lo tanto, un alimento que se requiere sea un alimento sostenible, ¿no? Bueno, como segundo punto, mm, aquí quiero hacer, digamos, un análisis, ¿no? Que es importantísimo, el segundo punto, bases biológicas de nutrición y alimentación de peces. Para el tema de estudios, de dietas, diseño de dietas, ¿no? Tenemos que tener conocimientos básicos de la especie con que vamos a trabajar. En resumen, se podría en el gráfico observar como 4 puntos importantísimos. Tenemos que ver el tema de anatomía de la especie, ¿no? Porque varía de acuerdo a la especie, ¿no? De acuerdo al tipo de alimentación o hábitos alimenticios de la especie que en estudio, evidentemente, ¿no? Y eso está relacionado al sistema digestivo, ¿no? Grado de desarrollo del sistema digestivo que tiene la especie, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, presencia o ausencia de estómago, como estamos hablando. Igualmente la presencia o ausencia de las glándulas, ¿no? Y también tenemos que ver el tema importante es el tema de fisiología, ¿no? Está relacionado a la motilidad, ¿no? El tema relacionado a la secreción de enzimáticas, ¿no? La regulación de funcionamiento, los procesos de absorción que desarrolla en el sistema digestivo. Tenemos que tener conocimiento al respecto para hacer un diseño, una dieta adecuado, de acuerdo a la fisiología digestiva de la especie en estudio. Por otro lado, es el tema de los alimentos, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar el alimento? Tipo de nutrientes es importantísimo, ¿no? Obviamente, para hacer una formulación adecuada, presentación de los nutrientes, cómo se presentan, ¿no? Porque sabemos que algunos ingredientes tienen factores antinutricionales. Igualmente tenemos que ver cómo interactúan entre nutrientes en el momento de la formulación, en el momento de balanceo, ¿no? Factores modificadores, ¿no? Todos esos temas, en tema de alimento, tenemos que conocerlo. Por otro lado, hay otros agentes también, que es importantísimo, que ayuda el tema de la digestión de los peces. Por ejemplo, la flora intestinal, ¿no? Que pueda tener las especies, ¿no? Naturalmente, ¿no? Y también se puede ver a ver cómo se puede mejorar la flora intestinal, la especie en estudio. Los factores abióticos, estamos hablando del tema de la temperatura, importantísimo, ¿no?
el pH, la salinidad, ¿no? Son variables que juegan importantísimo en la parte de la digestión de los peces. Tercer punto, el tema de los requerimientos nutricionales de cultivo de peces. De manera general, podríamos decir, porque vamos más adelante, vamos a entrar en una manera más específica, ¿no? Como sabemos que las especies acuáticas necesitan, como especies terrestres, como animales terrestres, necesitan proteínas, minerales, vitaminas, ¿no? ¿Para qué? Para el crecimiento, ¿no? Para fuentes de energía, ¿no? Para el tema de reproducción o renovación de tejidos y otras funciones fisiológicas, ¿no? Y esto, claro, varía de acuerdo a la especie, como dije anteriormente, ¿no? Y la etapa de cultivo, estamos hablando del ciclo biológico de la vida de las especies, ¿no? Asimismo, el sexo relacionado, el estado reproductivo y el ambiente, como también mencioné anteriormente. Entonces, los requerimientos varían de acuerdo a cada especie, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su biología. Son varios factores, ¿no?, que intervienen para determinar los requerimientos nutricionales en el cultivo de peces. Como, también dentro de los requerimientos sabemos que lo principal es tener claro cuál es el requerimiento de energía, que también esto varía de acuerdo al estadio biológico del animal, también de las características de la especie en cultivo, ¿no? Los cuales, ¿de qué fuentes van a ser obtenidas los requerimientos de energía, ¿no? Es importantísimo conocerlo, ¿no? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuáles son los ingredientes que van a aportar para proveer la energía a la especie, ¿no? También el tema, posteriormente, el tema de la proteína, ¿no? Los aminoácidos esenciales son importantísimos. Conocerlo, ¿no? Y eso a través de estudios o también referencias de reportes de investigaciones, ¿no? Ya podemos trabajar requerimientos de lípidos, ¿no? Requerimientos de carbohidratos, ¿no? Y requerimientos de vitaminas y minerales. Entonces, todos estos requerimientos nutricionales hay que estudiarlo para formular una dieta adecuada, ¿no? En la parte de la formulación, digamos, de una manera general también es teniendo los conocimientos, teniendo la información específica de los requerimientos nutricionales de especie, ya podemos hablar de la parte de la formulación, ¿no? Para lo cual en una formulación de una dieta completa se integran ingredientes alimenticios y niveles de energía en una mezcla balanceada. De eso se trata la formulación, cuyos perfiles de nutrientes se aproximen a las necesidades dietéticas de un determinado grupo de animales, ¿no? Tal dieta debe, además de ser palatable, ¿qué quiere decir? Que podría tener, que sea agradable para los peces en cultivo, porque si no, va a ser un factor que pueda generar error en la investigación, ¿no? Si el animal no come por un tema, digamos, que no sea palatable el alimento, ¿no? Hay que ver el tema de la estabilidad, ¿no? Fácil de almacenamiento, fácil de suministrar. Esos son factores que intervienen en el momento de la formulación de alimento, ¿no? Hay que considerar también algunos aspectos importantísimos en el momento de la formulación de alimentos, ¿no? Primero, las exigencias nutricionales, ¿no?, de la especie en cuestión. Es decir, tenemos que tener la información de los requerimientos nutricionales de la especie para la cual vamos a formular el alimento, ¿no?
También es importantísimo conocer la composición nutritiva de los ingredientes, eh, la composición química de los ingredientes es vital para hacer una formulación adecuada. También es importante conocer las restricciones que pueda haber, ¿no? Porque hay algunos ingredientes que en vez de el aporte de beneficio para la asimilación de los alimentos puede ser contradictorio. Por lo tanto, hay que conocer los máximos y mínimos de uso de diferentes ingredientes, ¿no? Como cuarto punto sería el tema del costo y la disponibilidad de los ingredientes. Es vital para que nuestras formulaciones sean aplicables. Caso contrario, no va a ser aplicable si vamos a hacer estudios de investigaciones que de un ingrediente que puede ser importantísimo, pero si vamos a ver que es altamente costoso o no existe en el mercado, entonces no va a ser aplicable. Para fines de estudio podría ser interesante, ¿no? Porque realmente hay varios estudios al respecto para la sustitución de la harina de pescado, ¿no? Que pueda aportar las calidades de aminoácidos que esta tiene similar, que es un insumo o un ingrediente que se puede aportar estas características. Hay estudios, pero si vamos a ver desde el punto de vista de la disponibilidad, no va a dar, ¿no? O sea, no existe. Entonces, eso es, hay que considerarlo en el momento de la formulación. Como quinto punto, conocimiento sobre el hábito alimenticio, como ya dije anteriormente, es importantísimo, ¿no? La especie a cultivar, ¿no? Eh, porque obviamente varía acuerdo a del medio hábitat, el hábitat y hábitos alimenticios, ¿no? Que tiene la especie, ¿no? Como sexto punto, el tipo de procesamiento al cual se será sometida, ¿no? La ración. O sea, influye también en la eficiencia de una dieta eh, formulada, ¿no? Porque podemos tener, por ejemplo, un alimento, no es igual un alimento peletizado que un alimento extruido, ¿no? Tiene sus características particulares, por lo tanto, hay que considerarlo, esos factores. Por ejemplo, el tema de la molienda, el tema del secado, que son importantísimos durante el procesamiento del alimento. Como séptimo punto, la existencia de factores antinutricionales, de toxinas. Los ingredientes, ¿no? Sean de fuentes vegetales o fuentes animales, pueden contener algunos factores antinutricionales, toxinas. Por ejemplo, la soya tiene factores antinutricionales. Por lo tanto, no se puede usar como harina de soya para la formulación de alimento. ¿Por qué? Porque tiene justamente factores antinutricionales, que en vez de ser aprovechado por el animal, va a ser desechado. Entonces, un alimento no es aprovechado adecuadamente. Entonces, eso hay que tener en consideración. Por ejemplo, por eso se usa la torta de soya, ¿no? Que no es lo mismo que la harina de soya. La torta de soya ya tiene un proceso ya para evitar los factores antinutricionales. Entonces, de esa manera se podría usar de la mejor manera. Ahora, se habla mucho del tema de la soya hidrolizada, que aún más mejora la calidad del ingrediente. Pueden ser aprovechadas de la mejor manera, casi con 80%, que aporta 80% de proteína, además la disponibilidad de los aminoácidos. ¿Sí? Entonces, es un nuevo estudio que se está realizando, por ejemplo, todavía la industria de alimentos todavía no ha entrado en el tema de este procesamiento de ingrediente que podría mejorar altamente la calidad de los alimentos, ¿no? Eh, Como último punto es el tema del 8 fase de desarrollo de los
peces, obviamente, que tiene que considerar esto, porque hay etapa por larvas, alevines, juveniles, reproductores, ¿no? Una especie que tienen las características propias y fisiológicas distintas en cada etapa. Por lo tanto, es una variable a estudiar, ¿no? En tema de alimento. Como principales grupos de ingredientes usados en la formulación de alimentos, pueden agrupar por un momento acá como 4 grupos, por ejemplo. Ingredientes acuáticos, o sea, ingredientes provenientes del medio acuático. Estamos hablando de la harina de pescado, aceite de pescado, harina de calamar, harina de krill, harina de algas, biomasa microbiana, ¿no? Otro grupo de los ingredientes son de vegetales terrestres, las oleaginosas, cereales, las leguminosas o otras fuentes de proteína vegetal. El otro grupo es ingredientes animales terrestres, ¿no? Subproductos, ¿no? Porcinos, subproductos avícolas, subproductos ganaderos, ¿no? También hay insumos, por ejemplo, de subproductos avícolas, bueno, mencionar, ya existen ya bastante mejoradas, por ejemplo, hay harina de ave hidrolizada. Ya mencioné anteriormente por qué cómo mejora, digamos, este proceso, cuando un ingrediente puede ser usado como alimento. Entonces, obviamente, de estos subproductos tenemos que tener claro también, tienen que ser subproductos certificados sanitariamente. No podemos usar como tal. ¿Por qué? Porque es un factor, va a ser al contrario, va a generar probablemente pueda tener algunos temas de contaminación. Entonces, tenemos que tener claro que los subproductos que se va a usar tienen que ser certificados en cuanto a la calidad sanitaria. Otro grupo de los ingredientes vegetales es el tema de los ingredientes vegetales, harina de cereales, se pueden usar harina de tubérculo, harina de frutas, extractos, ¿no? Todo eso. Y también es importantísimo, para mejorar la calidad de las dietas, se usan los aditivos, ¿no? Porque el momento, digamos, del balanceo de estos ingredientes, de todas maneras, puede haber algunas deficiencias en cuanto a las vitaminas, minerales, ¿no? Aparte que necesita, por ejemplo, antioxidantes, ¿no? O pigmentos, ¿no? Se usa también algunos prebióticos, probióticos, ¿no? Todos estos insumos aditivos mejoran la eficiencia del alimento, ¿no? Bueno, viendo todo este tema, digamos, que nos permite conocer por qué son importantes estos temas, teniendo eso, podemos nosotros ver el tema de la formulación, posiblemente la evaluación de las dietas preparadas. Como quinto punto, entonces, vamos a ver los avances de la formulación y evaluación de las dietas para cultivo de lenguado que hemos desarrollado en el Centro de Agricultura Morrosama. Bueno, también quiero mencionar aquí, este tema es bastante amplio, también complejo. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es las posibilidades que podemos avanzar, ¿no? Ya que requiere equipamientos, especialistas en tema de nutrición, ¿no? Para avanzar rápidamente. Sin embargo, nosotros, las posibilidades que hemos tenido, hemos avanzado en el tema de las dietas para el lenguado, lo que voy a mostrar. Como punto de partida, como dije anteriormente, tenemos que conocer los aspectos biológicos con la especie que vamos a trabajar, ¿no? El lenguado, tenemos que conocer la parte biológica. Por ejemplo, los lenguados son peces carnívoros, ¿no? Que consumen en su medio hábitat presas, pelágicas, también bentónicas. Su alimentación está compuesta básicamente por peces, en este caso, crustáceos, moluscos, difiriendo, digamos, la importancia de cada ítem de presa, ¿no?
según la localidad donde se ubica también, porque la zona de ubicación varía, de acuerdo, digamos, a la zona de ubicación donde están los lenguados, varía de un lugar a otro. Entonces, evidentemente va a estar relacionado en la disponibilidad de alimento de la zona donde están ubicadas estas especies. Por lo tanto, también es importantísimo hacer estudios, por ejemplo, a través del contenido estomacal de la especie en cultivo. Entonces, para el lenguado hay estudios al respecto, los lenguados, específicamente para el lenguado que nosotros trabajamos es para Ictus aspersus, también hay estudios, ¿no? Donde determina que, por ejemplo, preferentemente es anchoveta, ¿no? Su alimentación. También pequeños crustáceos, ¿no? Y otros otros alimentos naturales que es donde se alimenta, ¿no? Y esto va a variar, evidentemente, o el ciclo biológico, si son juveniles, son adultos o reproductores, porque la ubicación de esta especie varía de una zona a localidad. O sea, estamos hablando, los reproductores están un poco más a mayor profundidad en el mar, ¿no? Y los juveniles están en la zona intermareal. Entonces, su hábito alimenticio también varía, ¿no? Hay que considerar todos los aspectos, ¿no? Los requerimientos nutricionales para el lenguado, para el Ictus aspersus, también hay estudios al respecto, ¿no? Entonces hay que tener claro, por ejemplo, los requerimientos de energía e índice de proteína, energía para los peces planos, ¿no? Todavía están en proceso de ser establecidos, ¿no? Que hay estudios, pero todavía no es suficiente, porque depende de la especie, evidentemente, como ya le dije, ¿no? La etapa de vida, el sexo, la actividad, la temperatura, ¿no? Y la calidad del agua también. Por sus necesidades energéticas, los peces planos utilizan primero la proteína y los lípidos y posteriormente los carbohidratos. O sea, esta información es importante, por ejemplo, ¿no? Ellos extraen las energías de las proteínas, ¿no? Y la proteína, para qué es usado? También para crecimiento. Entonces, a nosotros nos importa que no sea extraída la energía de las proteínas, sino podría ser de lípidos, ¿no? Entonces, en el momento de la formulación es importante, por ejemplo, tener claro cuál es el nivel óptimo de la proteína y cuál es el nivel óptimo de lípidos, ¿no? Siguiente. A ver, para el proceso de la formulación, elaboración y evaluación de dietas experimentales, hay que tener claro cómo es el proceso de las dietas experimentales que vamos a formular para una especie que todavía no conocemos, ¿verdad? Entonces, hay una secuencia, vamos a decir así, de estudios que hay que realizarlo para estudio de las dietas. En principio, el requerimiento de proteína. Hay que determinar el nivel óptimo de la proteína. Punto de partida. Energía también. Energía de proteína. ¿Correcto? Teniendo el tema del nivel de proteína adecuado, vamos a decir, podemos ver el tema de la digestibilidad de los ingredientes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos los estudios de niveles óptimos de proteína con un insumo que es de mayor digestibilidad, que más adelante voy a explicarlo también, que es la harina de pescado.
de alta calidad. Entonces, estamos en la necesidad de sustituir este ingrediente por otro ingrediente que aporte la proteína, que sea de fuente vegetal o fuente animal, pero que sea de menor costo. Entonces, para evaluar ello, nosotros tenemos que conocer la digestibilidad de estos ingredientes que vamos a adicionar. Entonces, de eso se trata el estudio. El siguiente paso es la evaluación de los niveles de lípido. ¿Sí? Y también tenemos que ver acá el tema de los ácidos grasos esenciales, que por ejemplo en los peces marinos es clave los ácidos grasos esenciales, principalmente los fosfolípidos, porque estos componentes, vamos a decir, los aminoácidos esenciales, es clave para un óptimo crecimiento, la salud, etapa de reproducción, ¿no? Entonces, necesitamos el contenido, de, por ejemplo, del DHA-EPA, necesariamente, niveles óptimos, para en la formulación de dietas para peces marinos. Posteriormente, tenemos que ver el tema de los aditivos. Tenemos que ver el tema de las vitaminas, minerales, algunos probióticos, algunos ingredientes que mejore el crecimiento, la inmunidad frente a las enfermedades, ¿no? Entonces, todo es un, digamos, estudio, digamos, vamos a decir, de largo aliento. No es rápido el tema digamos, de establecer una dieta específica para una especie. Necesita estudios de varios ingredientes, o perdón, requerimientos nutricionales. Pero ahora, tenemos que hacerlo para cada etapa. Alevines, juveniles, adultos, reproductores. Entonces, aquí, para nosotros es un reto, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que invocar, tenemos que articular con las instituciones que realizan investigación, la academia, ¿no? La parte de la inversión privada, ¿no? Para desarrollar estas dietas para una especie que es altamente potencial, como dije, el tema del lenguado en la corvina. Para nuestros propósitos, para la formulación de una dieta, tenemos que hacer una selección adecuada de los ingredientes. Para fines de estudios de niveles de proteína, por ejemplo, nosotros tenemos que usar ingredientes de alta digestibilidad. En este caso es la harina de pescado, que tenemos que usar harina de pescado de alta calidad. No podemos usar cualquier tipo de harina, ¿ok? Porque tenemos que tener la seguridad que la dieta que estamos probando, que sea asimilado, que sea absorbido los requerimientos nutricionales, ¿correcto? Entonces, usamos nosotros, por ejemplo, ingredientes de origen tal, la harina de pescado para dar la estructura, nada más, básicamente, la estructura, la textura de la dieta, ¿no? Porque no nos conviene usar otros ingredientes, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar niveles de proteína que la harina de pescado nos va a proporcionar, ¿correcto? Y también sí podemos usar algunos aditivos, ¿no? Las vitaminas, minerales, porque evidentemente para suplementarlo, para garantizar que no haya, digamos, deficiencias y estos ingredientes aditivos, ¿no? Entonces, como decía, la harina de pescado para nosotros es vital, ¿correcto? Para lo cual tenemos que saber seleccionar el tipo de la harina que tenemos que usarlo. No podemos usar cualquier harina de pescado. Por ejemplo, sabemos en el mercado existe el tipo de estándar, Prime, Super Prime, ¿correcto? Entonces,
la harina tiene que ser elegido de alta calidad. En este caso nosotros usamos Pray o si no, Super Pray. No podemos usar estándar, ¿correcto? Porque nuestros peces son además son altamente exigentes en cuanto a la calidad, digamos, del alimento, la dieta, el sabor. La harina estándar tiene un olor fuerte, ¿no? Que no va a ser asimilada. Además tiene algunos en la composición química que podrían, en vez de ser beneficioso, va a ser tóxico. ¿Ok? Eh, la harina de pescado puede aportar entre 60 a 70%, ¿no? De proteína, ¿no? Y tiene los mejores perfiles de aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos esenciales están ahí, ¿no? Que nos va a garantizar, digamos, para las pruebas, ¿no? Las dietas. Una composición química de la harina de pescado, Super Prime, podemos ver en el cuadro, ¿no? Tiene siguientes características. Composición. Proteína aquí tiene el 68%, grasa 8, humedad de 6, cenizas, ¿no? Aquí hay también mencionar algo importante en cuanto a la relación a las histaminas. Es sumamente importante el contenido de histamina en el producto. De preferencia nosotros usamos que sean de menores a 100 ppm en el contenido de histamina. Porque mayores, por ejemplo, a 500, ya es una harina Pride, por ejemplo, de 1000, probablemente sea un estándar. Bueno, hay niveles de calificación de estas, pero específicamente no puedo detallarlo, pero nosotros tenemos que, en las experiencias que nosotros hemos trabajado, teníamos que buscar una harina que sea de estas características, de menor de 100 ppm. Porque hemos probado también las, las dietas que otras harinas y los peces no tenían, no consumían, o sea, tenía menor palatabilidad probablemente, y otros, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, súper importante, identificar la calidad de la harina de pescado, que uno puede ver también aspectos físicos, digamos, de una manera subjetiva, por el color, ¿no? Por ejemplo, acá es harina Super Prime, ¿no? De un color medio verdoso, ¿no? La harina, y tiene, es bien fina, no tiene muchos residuos, además, el olor no es tan fuerte, es mejoramente tenue, entonces, eso es para nosotros el mejor ingrediente para nuestras formulaciones. Teniendo los ingredientes para la prueba, por ejemplo, si hablamos de nivel de proteína, tenemos que ya empezar a hacer una formulación, ¿no? Bueno, existen varios métodos para la formulación de dieta, ¿no? Hay métodos de ecuaciones simultáneas, cuadrado Pearson modificado, programas lineales, un software que te puedan formular el alimento con todos los insumos, inclusive los costos del alimento, todo eso, pero también hay digamos, estos programas, softwares, tienen costo, ¿no? Además, es carísimo los que están bastante ya avanzados en el tema de las formulaciones. Entonces, para un proyecto, para, digamos, temas de investigaciones, hay que buscarlo, un método más adecuado, ¿no? Que nos pueda permitir, ¿no? Bueno, para fines de producción de alimento balanceado, obviamente, tengo que tener un programa software para formulación de alimentos, ¿no? Que pueda garantizar mejor en tema de la formulación en cuanto al costo, todo eso, ¿no? Entonces, existen los métodos para formular. Nosotros, bueno, hemos tratado de adecuar unos métodos que puedan adaptarse para nosotros, ¿no? Hemos usado un método Pearson modificado, hay un método de punteo a través de las plantillas de ingredientes, que inicialmente hay que tenerlas, como una base de datos. Después te permite a formular con, con ingredientes, inclusive a nivel de aminoácidos, que existe en realidad para esos métodos.
lo cual nosotros nos permite tener nuestras formulaciones, ¿no? Bueno, una vez que se tenga la fórmula, es la siguiente etapa es el proceso, ¿verdad? Y la elaboración de las dietas. Las secuencias no es tan complicado, sencillo, obviamente. Que inicialmente tenemos que garantizar, tenemos que tener claro que los insumos que vamos a formular tienen que tener ciertas características, por ejemplo, la granulometría en los ingredientes, ¿no? Es importante para el tipo de, porque eso va a permitir, digamos, dar por ejemplo, la homogenización, quiero decir, de los insumos en el momento de proceso, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a empezar con el tema de pesaje, ¿no? De los ingredientes de acuerdo a la fórmula, ¿no? Posteriormente, el tema de la homogenización es muy importante, ¿no? Porque se tiene que homogenizar de una manera uniforme. Por eso es importante la granulometría. Eh, posteriormente, la fabricación es a través de una máquina, puede ser pelletizadora, mejor si el caso es que sea de una máquina extrusora, ¿no? Que nos va a garantizar eh, la elaboración, porque sabemos que a través de una máquina extrusora nosotros mejoramos la calidad de la dieta, porque pasa un proceso donde llega a unas temperaturas mayores de 100 grados, que permite hacer una vamos a decir, precocción de los ingredientes, principalmente. Por ejemplo, aquí podríamos mejorar el tema de los factores antinutricionales de los ingredientes, por ejemplo, que se vienen de algunos ingredientes que tienen factores antinutricionales. Por lo tanto, la extrusión permite mayor digestibilidad de la dieta con respecto a pellets, ¿correcto? Después, el tema de la adición de los lípidos, vamos a decir de los lípidos o aceite, finalmente. Y también se puede agregar antes, o si no, al final, ¿no? Y viene la etapa del secado del alimento. Bueno, en el mercado existe la cámara de secado, ¿no? De los insumos. Una planta tiene todas estas etapas que estoy mencionando, que obviamente todo y implementado. Entonces, al final es una cámara de secado de alimento, ¿no? Nosotros tenemos en Centro de Autónomo Rosama nuestro ambiente de secado de alimento, como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Hay que evitar aquí el tema de la luz directa al alimento. No debe haber una incidencia de luz directa. Es un ambiente cerrado, obviamente, para evitar la contaminación y evitar que el alimento pueda tener algún efecto por factores externos ambientales, ¿correcto? Por ejemplo, el tema de la oxidación de a grasa y otros que puedan afectar la calidad de la dieta. En la evaluación de las dietas de lenguado que nosotros hemos hecho, por ejemplo, el tema de los niveles, determinación de niveles de proteína, evaluación de la digestibilidad de algunos insumos, determinación de niveles de lípidos, que voy a mostrarlos aquí, los trabajos que hemos hecho. Por ejemplo, el tema nosotros importante ha sido el tema de la proteína para iniciar con la formulación. En un proyecto que hicimos evaluación de diferentes niveles de proteína de la dieta para el cultivo de alevines de lenguado, ¿no? Con objetivo general, se planteó formular y evaluar diferentes niveles de proteína de la dieta para alevines de lenguado nativo, palitos aspersos, ¿no? Con objetivos específicos, se planteó efectuar los bioensayos para evaluar diferentes niveles de proteína en la dieta de alevines de lenguado, evaluar el crecimiento de alevines de lenguado alimentados con dietas diferentes niveles de proteína.
determinar el nivel de proteína que aporta la mayor tasa de crecimiento en condiciones de cultivo intensivo de lenguado. Para nosotros es importantísimo era el efecto en tema de crecimiento, ¿no? Porque con eso vamos a ver qué nivel de proteína aporta mejor crecimiento. Al diseño experimental que se implementó fue tanques de fibra de vidrio, como se ve en la imagen, de 500 litros, sistema de circuito abierto, ¿no? La densidad de carga, que es, se trabajó de 1.8 kilos por metro cuadrado, ¿no? Tasa de recambio de agua, más o menos, ahí 237 a 295 litros por hora por kilo. Se implementó 4 tratamientos. Un tratamiento con niveles de proteína de 50, 55, 60, 65% de proteína, con 3 repeticiones por tratamiento. El periodo de evaluación fue 3 meses, en este caso. Bueno, como resultados que se obtuvo en este trabajo, ¿no? Fue lo siguiente, ¿no? Primero, el análisis proximal de la dieta, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Está en el cuadro, se puede ver los niveles de proteína, ¿no? 51, 55, 58, 62. Eso es después de un análisis proximal laboratorio. No está, digamos, exactamente, pero está ahí aproximado a lo que hemos planteado. Los parámetros de evaluación para ver los resultados se evaluaron, fueron la eficiencia alimenticia, factor de conversión alimenticia, factor de condición, tasa de crecimiento específico. ¿Ya? Y entonces, como resultados, en esta evaluación, tuvo aquí, por ejemplo, si hablamos de la tasa de crecimiento específico, el mayor valor que se ha obtenido es para el tratamiento de 60% del nivel de proteína, ¿no? Acá hay tasa específica de crecimiento 0.36. En los otros eran menores a esta. Entonces, ya nos da un indicativo que es ese nivel, el nivel de proteína para alevines del lenguado es alto. Alto. Entonces, acá podemos en gráfico también, en cuanto a la tasa de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Acá se evaluó periodo de 3 meses. El primer mes los resultados fueron similares, además era altamente bajo, el segundo mes también, y el último mes se obtuvo mayores tasas de crecimiento, pero también casi similares, no era mucho la diferencia. La eficiencia de alimentación. En el gráfico de eficiencia alimenticia, también acá se puede ver en el gráfico cómo ha ido variando entre los diferentes niveles de proteína. Como conclusión de este trabajo, se obtuvo en la evaluación de los tratamientos y en la evaluación de tasa específica de crecimiento, no existen diferencias significativas a un nivel de confianza de 95% entre los tratamientos, ¿no? El tratamiento de contenido proteico de 58% presenta valores mayores en la evaluación de los indicadores de alimentación, lo que indica que los alevines de lenguado requieren niveles de proteína altas, es decir, mayores a 55% para su mejor crecimiento. Entonces, eso nos permitió a nosotros que en alevines tenemos que tener alimentos de este nivel de proteína, digamos, de alta calidad, ¿no? Para obtener mejor
tasa de crecimiento, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Otro trabajo que se hizo fue efecto de 3 niveles de inclusión de torta de soya. ¿Eh? En las dietas, perdón, ¿okay? Y la digestibilidad aparente, ¿no? De la proteína cruda, ¿no? El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 3 niveles de inclusión de harina de soya. En este caso se usó la torta de soya, con un nivel de inclusión de 15, 30, 45%, ¿correcto? En la digestibilidad aparente de la proteína en juveniles de Paradictis aspersus en condiciones de laboratorio. El diseño experimental que se implementó para este trabajo fue en tanques de 500 litros, juveniles que eran de 14.87 centímetros, de 39.12 gramos, ¿no? Un periodo de experimento de 30 días, ¿no? 4 tratamientos, que consistían uno de control, uno de 15, 30 y 45% de inclusión en la torta de soya. Como resultados, aquí tenemos la composición proximal de las dietas empleadas en el experimento, ¿no? Los niveles de proteína que se trabajó acá estaban 48, ¿no? En promedio 48, no, de grasa, más o menos en promedio de 8. Y todos los demás datos importantes para tener claro cuál fue la composición química de la dieta que fue evaluada, ¿cierto? En cuanto a la digestibilidad aparente, la proteína cruda de las dietas, ¿no? La torta de soya, ¿no? Ahí se puede ver en el cuadro que para diferentes niveles de inclusión, de 15, 30, 45%. Según las pruebas de estadística que se aplicó al final de resultados, nos indica que no existía diferencias entre tratamientos para nivel de confianza del 95% según la prueba de Tuque. ¿Okay? Es decir, que yo podría tener la inclusión de la torta de soya de 15, que hace mes indiferente, que podía tener 45. Pero aquí hay un tema, ¿no? Nosotros hemos evaluado para 3 meses que podría pasar un mayor periodo de tiempo. Podría haber de repente algunos efectos secundarios, ¿no? Que cuando tenga mayor porcentaje de inclusión en la torta de soya, ¿no? A nivel, digamos, digestivo, a nivel de tracto digestivo, podría haber. Entonces, es otro tema de investigación, ¿sí? Pero tenemos, al menos, tenemos los datos, la información, que la inclusión en la torta de soya no ha sido, digamos, no ha sido digamos, un insumo malo o ingrediente malo, sino que ha aportado igual en la asimilación, ¿no? De los nutrientes para la especie, ¿no? Es importante entonces que este ingrediente es súper, digamos, bueno para la inclusión, para la sustitución parcial de harina y pescado. A ver, aquí el cuadro, el siguiente, crecimiento de juveniles sometidas a dietas experimentales, ¿no? Acá se ha visto, por ejemplo, evaluación, a ver, aquí la talla inicial, talla final, peso inicial, peso final, ¿no? Para los diferentes niveles de inclusión de torta de soya, que también son similares, ¿no? O sea, han crecido, casi similares. A ver, ¿qué dice? Finalmente, como conclusión, se llegó. Se puede concluir que el Paradictis aspersus puede ser alimentada con dietas con inclusión de 15% de torta de soyas, ¿no? No, que nosotros no va a garantizar que no, digamos, en crecimiento, ¿cierto? Yo podría usar más, pero como dije anteriormente,
hay que hacer estudios adicionales. El mayor porcentaje de digestibilidad aparente de la proteína de la torta de soya se obtiene con un nivel de 15%. No se encontraron diferencias significativas en el crecimiento en longitud entre todos los tratamientos. No se encontraron diferencias significativas también en cuanto a la digestibilidad aparente de las dietas entre todos los tratamientos. Entonces, esto para nosotros ha sido un punto de partida súper importante de que teníamos un ingrediente bueno que podíamos usarlo para las formulaciones de las peces para el lenguado que trabajamos, ¿no? Y actualmente usamos la torta de soya, nosotros en nuestra formulación de las dietas para el lenguado. Al menos nos garantizaba los crecimientos óptimos, adecuados en las condiciones de cultivo que nosotros desarrollamos. Bueno, también se hizo en tema de lenguado, evaluación de diferentes niveles de lípidos de la dieta en cultivos juveniles de lenguado. ¿Ok? Como decía, que es importante el tema de los lípidos, ¿no? El objetivo general fue formular y evaluar diferentes niveles de lípidos en la dieta para juveniles de lenguado. Objetivos específicos, efectuar bioensayos para evaluar diferentes niveles de lípidos en la dieta de juveniles, ¿no? El siguiente, evaluar el crecimiento de juveniles de lenguado alimentados con dietas diferentes niveles de lípidos, ¿no? Y el último, determinar el nivel de lípido que aporta la mayor tasa de crecimiento en las condiciones de cultivo intensivo del lenguado. Diseño experimental. El cultivo experimental se desarrolla a cabo con las siguientes condiciones. Se desarrolló en tanques de 2 metros de diámetro, una capacidad de 500 litros, sistema de circuito abierto de agua, densidad de carga de 1.32 kilos por metro cuadrado, tasa de recambio de 90 a 60 litros por hora por kilogramo, 3 tratamientos, dietas de 8, 12, 16% de lípidos, con 3 repeticiones en cada tratamiento, periodo de evaluación 3 meses. Y ahí se ve el cuadro, los insumos utilizados para la formulación de la dieta, ¿correcto? Los resultados que se obtuvo de este trabajo fueron resultados, primero, los análisis químicos de las dietas experimentales, ¿no? Tenemos los datos ahí para los diferentes niveles de lípidos, en proteínas, en lípidos, ¿correcto? Que para tenerlas, con qué dieta hemos estado trabajando, ¿no? Evaluación de la tasa de crecimiento en los tratamientos de las dietas. Ahí, de los 3 tratamientos, de 8, 12 y 16% de lípidos, en cuanto a la tasa de crecimiento específico, el mejor resultado se obtuvo con el nivel de lípidos de 16%. Como conclusiones, los parámetros físico-químicos registrados se mantuvieron dentro del rango óptimo para el cultivo de juveniles de lenguado, por lo que no influenció entre los tratamientos. Los resultados en la evaluación de la tasa de crecimiento específico son similares entre tratamientos, con predominancia en el tratamiento 12% de lípidos. Con predominancia. Error, creo que ahí vi mejor un error en el cuadro. No existe diferencias significativas entre los tratamientos de diferentes niveles de lípidos, entre 8, 12 y 6% de lípidos en las dietas. Bueno, finalmente le quiero mostrar algunos trabajos de formulación para cultivo de corvina. Bueno, el tema de aspectos biológicos de la alimentación en la corvina, ¿no? Es una especie también
carnívora, ¿no? Tiene una composición dietética variable también durante el ciclo anual, y también de vida, ¿no? De preferencia, también consumo de peces, anchovetas, sardinas, ¿no? Va a depender también de la época o la estación del año. También prefieren crustáceos, generalmente en verano, en las zonas estuarinas. Ahí llega, digamos, existe mayor presencia de crustáceos, entonces las corvinas están en la zona, mayormente, que se puede ubicar, ¿no? Y entonces ahí, teniendo las características particulares de hábitos alimenticios de las corvinas, pueda tener una información que nos pueda permitir a nosotros trabajar con qué insumos trabajar. Evaluación de los requerimientos nutricionales de corvina, ¿no? Como dije, la especie es una especie carnívora, tiene requerimientos nutricionales alrededor de 45 o 48% según estudios reportados, algunos estudios reportados, ¿no? Y al menos de 20% de lípidos, ¿no? La corvina es un pescado magro que necesita un alimento altos contenidos de proteínas, ¿no? También en otro estudio similar, más de 44%, ¿no? Y así hay referencias bibliográficas que nos permiten a nosotros tener la información, los datos básicos para formulación. Ahí también estudios, por ejemplo, en Fundación Chile, la alimentación de Cyrus Gilberti, correspondientes dietas balanceadas, alimento extruido para peces marinos, la dieta completa, compuesta principalmente por proteínas de 50% mínimo, grasas 18% máximo. ¿Okay? También hay estudios para la corvina, en este caso es la corvina europea, que es en la familia de las corvinas, donde se han estudiado niveles de proteína, ¿no? 40, 45, 50, 53% de proteína, de los cuales como resultados, mejores resultados o mayor valor en niveles de, digamos, tasa de crecimiento se ha obtenido con 53% de nivel de proteína, 1.2 de tasa de crecimiento a nivel de proteína 53%. En relación a niveles óptimos de lípidos en alimentos para engorde de corvina, también para esta especie, la corvina europea, en España, un estudio de IRTA, donde ha mostrado que estudios de diferentes niveles, de 12, 14, 17, 20% del contenido de la dieta, los mejores resultados son similares, en realidad, pero mayor valor se ha obtenido con, a ver, si vamos a hablar de tasa específica de crecimientos, es 1.3, para nivel de lípidos 17%, y 1.3 también para nivel de lípidos 20%, son similares, ¿no? Ok, aquí debe haber una diferencia con respecto a la conversión alimenticia, que también se obtiene para los dos niveles de lípidos 0.9. Entonces, ahí hay una información importante al respecto. Esto ya le mostré. En relación a los trabajos realizados en el Centro Último Rosama, tenemos trabajando nosotros algunos niveles de proteína, por ejemplo, en relación a la información presentada, trabajamos con, por ejemplo, para juveniles, 50% nivel de proteína para juveniles. Se ha hecho el tema, hay que hacer el tema de la digestibilidad de los ingredientes y el tema de los niveles de lípidos. Aquí puedo mostrarlo rápidamente, un trabajo de investigación que se hizo, es evaluación de diferentes niveles de lípidos totales en la dieta sobre el crecimiento y supervivencia de los juveniles de corvina, desarrollado en el Centro Agustín Morosama,
Fue a través de un proyecto de tesis de pregrado presentado por un estudiante de la Universidad San Agustín de Arequipa, Verónica Nelly Huaspacana, que fue importantísimo tener resultados importantes en este trabajo. Con objetivo general, se presentó a evaluar diferentes niveles de lípidos totales en la dieta sobre el crecimiento y supervivencia de los juveniles de la corvina. Objetivos específicos: evaluar los índices de crecimiento, tasa específica de crecimiento, incremento peso, incremento de talla de los juveniles de Silus gilberti, de acuerdo al contenido de los lípidos totales en la dieta. Segundo, evaluar la supervivencia de los juveniles de Silus gilberti de acuerdo al contenido de lípidos totales en la dieta. Para lo cual se implementó un proyecto en el centro con el siguiente diseño experimental, ¿no? Densidad de carga 10 kilos por metro cúbico. En volumen del tanque de cultivo de 1.6 metros cúbicos. Número de peces, 400 peces por tanque. El agua, el sistema flujo abierto continuo. Temperaturas entre 15, 20 grados Celsius. Se utilizó el diseño completamente al azar. Vamos a ver en la imagen. Aquí están los tratamientos, pues, ¿no? Tratamientos aplicados, 3 tratamientos, con proteína 46% a nivel de proteína para los 3 tratamientos, lípidos, que se evaluó en este caso fue 10, 15 y 20% de lípido. Como resultados, en la curva de crecimiento que se muestra en la gráfica, son similares entre los 3 tratamientos con tendencia al tratamiento 3, que es el nivel de lípidos de 20%, con tendencia a mejora. Vamos a ver los datos más específicos aquí, siguiente cuadro o gráfica. Evaluación de la tasa específica de crecimiento para los 3 niveles de lípidos evaluados. Hablando de 10, de 15 y 20. Aquí, mejores resultados se obtuvo con el nivel de lípidos de 20%, mayor tasa de crecimiento. En tema de la conversión alimenticia, también aquí mejor resultado se obtuvo con el tratamiento de 20% de contenido lipídico en la dieta. Entonces, aquí podemos ver que las corvinas en la etapa de juveniles aplicados requieren mayor porcentaje de lípidos debido, digamos, la mayor dinámica, son peces pelágicos, están en constante nado y el gasto de energía evidentemente es mayor con respecto a los lenguados, que los lenguados son bentónicos. Entonces, para aprovechar mayor crecimiento, que es a través de la proteína, al incluir lípidos, porcentaje de lípidos mayores, aprovecha mejor las proteínas para crecimiento, no para extracción de energía. Entonces, por eso es importante. Además, observamos que este trabajo había mejor palatabilidad, mejoraba la palatabilidad de las dietas, consumían más el contenido que tenía mayor nivel de lípidos, la tasa de consumo era mayor con respecto a los otros. Entonces, es uno de los aspectos importantes observados durante la experiencia, ¿no? Este trabajo nos permitió a nosotros ya trabajar con los niveles de proteína más o menos obtenidos mejores y con la cual nosotros actualmente trabajamos. Nos falta mucho hacer estudios al respecto. Hay que estudiar varios todavía,
proceso largo y por lo que tenemos un reto, digamos, aquí, convocar a la academia, especialistas en temas de nutrición, las instituciones que están involucrados en el tema de esta especie muy potencial para la acuicultura, ¿no? Finalmente, lo que quería mostrarles, por ejemplo, cuando las condiciones son óptimas, cuando el alimento es óptimo, tiene mejor palatabilidad, ¿no? Por lo que manifestaba anteriormente, el comportamiento de los peces deben tener estas características que vamos a ver en este siguiente video. ¿Ven? Pueden ver ustedes la voracidad que existe en los animales, en este caso en las corvinas, que son los unidades de corvina. Eso es un indicativo de gran potencial que existe de esta especie para la acuicultura, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles finalmente, agradecer por su atención a todos los presentes, por compartir con ustedes las experiencias que nosotros estamos desarrollando y el trabajo que en adelante que tenemos para trabajar en tema de las dietas, en tema de nutrición de estas especies muy importantes, digamos, para la acuicultura, ¿no? La acuicultura nacional, dado que son especies altamente potenciales para la actividad de la acuicultura. Y así que en la siguiente etapa, para absolver dudas y preguntas que podrían tener ustedes. Muchas gracias, saludos a todos los presentes aquí presentes y también saludos especiales también a los que nos acompañan de otros países. Muchas gracias.